a las lecturas de este domingo, séptimo domingo de Pascua, y vamos a tener la primera lectura que se encuentra en el libro de los Hechos. Todo va a ser en el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 1. Está adelantito, si usted ya está en Lucas, busque un poquito más adelante. Y ahí está Hechos, capítulo 1. Ahorita les digo la página. 11:49. 11:49. Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 26. La página 11:49. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 26. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas y el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, de sus hermanos. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos, y eran como 120, y dijo: hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló cerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo consideramos como uno de los nuestros, porque era parte de este ministerio. Con lo que le pagaron con su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Aceldama, que su lengua quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito que su habitación queda desierta y que nadie viva ahí, y que otro tome su oficio. Y se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo, que el Señor Jesús estuvo con nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos sea uno para ser testigo de su resurrección. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y en su oración dijeron: Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de la que Judas cayó por su transgresión, para irse a donde le correspondía. Y lo echaron a la suerte, y este cayó en Matías, y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Ahora vamos a continuar con la segunda lectura. El Evangelio no es el Evangelio, más bien la carta de Primera de Juan, después viene el Evangelio, que es también Juan. Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 15. Si alguien quiere darle lectura, puede pasar. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 15. La página es 1301. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 15.
Amén. La página es 1301. San Juan capítulo 5, versículos del 9 al 15. Amén. Dice así la palabra de Dios, comenzando en el versículo 9. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esa es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Amén. Vamos a orar ahí con donde estamos. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, tu Hijo, nuestro Salvador, está contigo en la gloria eterna. Concédenos la fe para ver que verdaderamente, como lo prometió, Él está aún entre nosotros y permanecerá con nosotros hasta el fin de los tiempos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. Amén. Continuamos con la lectura del Santo Evangelio que se encuentra en San Juan. Vamos a buscar, retrocedemos un poquito a nuestras Biblias y vamos a buscar a San Juan y el capítulo 17. San Juan capítulo 17, de los versículos del 11 al 19. Y está bien escrito ahí, ¿verdad? En nuestra... ¿La ven? Sí, ¿verdad? Cualquier cosa me pueden decir porque no veo. Pero tengo aquí el programa y a veces puede fallar. San Juan capítulo 17, del 11 al 19. Página 1142. Usted busca la página 1142, ahí lo va a encontrar. El capítulo es 17, versículos del 11 al 19. Amén. Dice así la palabra de Dios, comenzando en el versículo 11 al versículo 19, el capítulo 17, dice así: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumplieran. Pero ahora voy a ti, y hablo de esto en el mundo, para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Dice el último versículo, 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que tú también ellos sean santificados en tu verdad. Hermanos y hermanas, es palabra de Dios. Oremos al Señor. Señor, gracias nuevamente porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque nos enseñas que tú pues estás
en comunión a través de tu Hijo y de tu Espíritu Santo, un solo Dios. Gracias, Señor, porque te preocupas nuevamente por nosotros y nos lo recuerdas, que a pesar que estamos en este mundo, no somos de este mundo. Enséñanos, Padre, pues a verte tal como tú eres, tal como tú te revelas a través de la fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, nuevamente. Bueno, hoy hay un personaje muy importante aquí, ¿verdad? Que está hablando tanto esta oración sacerdotal que hace en el libro de Juan. Hace una oración sacerdotal nuestro Señor Jesucristo. ¿Que lo escucharon, verdad? Yo pido por ellos, ¿verdad? Y también habla de un personaje muy importante que también habla en Hechos. ¿Cuál es ese personaje? Judas. Judas. ¿Qué hizo Judas? ¿Cuál fue su papel de Judas? Es un papel muy importante de vender a Jesús, de traicionarlo. Pero también le llaman el hijo, ¿verdad? Porque muchas veces nos confundimos. Dices que si no eres cristiano no eres hijo de Dios. Pero él era hijo de Dios, ¿no? ¿Se ha fijado que hoy o últimamente, si vemos, hay muchos héroes malos, ¿verdad? Los malos de la película. Y a Judas se le atribuye esa maldad. Dice, me dices el beso de Judas. O sea, con un beso ¿qué? Traicionas. Ese era el aviso, ¿no? Que Judas hizo ahí en el huerto cuando besó a nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que yo bese, ese es Cristo. Como era de noche, hay que aprenderlo. Pero la palabra de Dios es un misterio, hermanos. Así como estos héroes malos existen en la fantasía, pero también existen en verdad. Usted se ha fijado en las películas Marvel, ¿verdad? Las películas que hay, siempre hay buenos y malos, ¿no? En la vida real también hay muchos malos. Es más, todos somos los malos y hay un solo ¿qué? Jesús. ¿Quién es esa persona buena que vino al mundo? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo estuvo con nosotros y está con nosotros. Y conoce la maldad tuya. Y no estamos hablando de una maldad completamente así, que se note, sino cuando estamos en secreto, somos realmente lo que somos. ¿Usted qué hace en secreto? No me lo diga. Cuando nadie lo ve. Cuando está ahí solo. ¿Se recuerda que hizo la última vez? ¿No? Incluso hasta pudo haber insultado a Dios. Pudo haberlo cuestionado. Pero ¿saben qué? Dios nos ve. Nos ve en este mundo. Aquí el mundo no nos ve aparentemente, porque cuando nos comportamos tal como el mundo, pues somos del mundo y todos somos ¿qué? Iguales. A mí me pasa en mi lugar de trabajo también. Cuando llega el jefe, es un ejemplo, pues todos están ahí listos, pero cuando no está ningún supervisor, ¿qué se hace? ¿No se ha fijado? ¿Qué es lo que hace la persona cuando no hay nadie que lo ve? Ya sea en el trabajo, en la escuela, donde sea. Hacen lo que ellos quieren hacer. Lo que está prohibido, eso hacen. No mire su celular, no haga esto, y ya haz de cuenta que es lo que están haciendo. Entonces, los personajes, hermanos, son importantes. Pero también aquí hay algo muy, muy interesante. Que de los 12, es obvio, ¿habían cuántos? 11. Sí. Ese hijo de perdición tenía que poner otro hijo, ¿sí? Tenía que sustituir ese lugar, completar los números ¿qué? 12, para continuar con el plan de Dios, para continuar con la misión apostólica. Dice bien, bíblica, para continuar la proclamación, la extensión del reino de Dios. Y fue a partir ¿de dónde? De Jerusalén.
Pero es algo bien interesante, porque ese número 12, quien iba a sustituir a Judas, por cierto, tuvo una muerte muy escandalosa. Se cree que al momento de colgarse se rompió la rama y cayó. Y al momento de caer, pues ahí dice, ¿no? Se abrió por mitad y se destrozó. Bueno, él lo quiso así. Traicionó a Jesús por monedas, por dinero, a precio de sangre. Pero tuvo la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué cree? Claro que sí. Pero no lo quiso. Él quiso salvarse a sí mismo. Sin embargo, Pedro, quien lo negó, ¿cuántas veces? 3. 3 veces. ¿Tuvo la oportunidad de arrepentirse? Sí. 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 Se recordará cuando le decía a Jesucristo en la resurrección, cuando fue donde estaban: Pedro, ¿qué? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Y cuál fue su contestación? Señor, tú lo sabes que te amo. Una restauración. Y hoy nos quiere restaurar también el Señor tu vida y tu corazón. Quiere darte la oportunidad de contarte dentro de sus hijos, pero no de ese hijo desobediente. ¿Sí? Es interesante, hermanos. Entonces ellos tuvieron que escoger de 2 personas, una, ¿no? Pero que fueran desde cuándo, testigos desde cuándo. Desde que comenzó a bautizar, ¿quién? Juan El Bautista. Y eso quiere decir hasta un hijo fiel que estuviera desde ese momento, que anduvo con Jesús caminando, y Jesús en su camino terrenal, ¿qué hizo? ¿Hizo milagros? Echó fuera demonios. ¿Echó fuera demonios? Lo bueno que yo traigo corbata, a veces traigo demonios. Ah, no, ese es moño, ¿verdad? Echó fuera demonios. ¿Qué más? Resucitó, dio de comer, ¿no? ¿Anduvo sobre qué? Sobre la mar. Pero así mismo también fue bautizado por Juan. Juan, que vio descender ¿qué? El Espíritu Santo. Se abrieron los cielos. Calmó la mar también nuestro Señor Jesucristo. Pero también, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se dejó arrestar. Permitió, como estaba escrito, que Judas lo traicionara. ¿Qué le dijo a Pedro después que Pedro confesó que era el Hijo de Dios? Que dijo: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta confesión edificaré nuestra iglesia. Estamos aquí edificados por la confesión que le reveló Dios, que Jesucristo, que le reveló a Pedro que Jesucristo ¿el qué? Era el Hijo de Dios. Esa es nuestra confesión también, nuestra enseñanza apostólica. Que esta iglesia, tú y yo estamos edificados nuestra fe ¿en qué? En la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Y entonces estas personas deben que estar ahí. También lo más importante, que vieron ¿qué? Su arresto, que estuvieron de una forma u otra en la crucifixión, y que también tuvieron después contacto en su resurrección. Y más aparte de su resurrección, que vieron a Jesucristo ¿qué? Ascender a los cielos. O sea, no era para cualquier persona. Era para que esta persona ocupara ese lugar y se nos enseñara lo que ahora vemos en el libro de los Hechos. Y es muy importante, hermanos, lo que ellos piden en oración. ¿Qué piden en oración? Que Dios eligiera a uno de estos dos. ¿Eligieron a quién? ¿Cuál es su nombre? ¿Se recordarán? ¿Cuál es el nombre de esta persona que eligieron? Matías. En segundo lugar, aquí se nos enseña que al abrir su palabra a ustedes, al abrir la palabra de Dios, también hay que ¿qué? Hay que orar.
Jesucristo hizo esta oración sacerdotal. Jesucristo le dice: te ruego por ellos, que no son tampoco del mundo, porque han creído en mí. ¿Cuál es la diferencia entonces de las personas que vivimos en este mundo a los que creen que aquí se van a quedar siempre? En primer lugar, es que no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de la enseñanza bíblica. No quieren saber nada sobre la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. De una u otra forma, Jesucristo constantemente está tocando sus vidas y corazones. Dice la palabra de Dios: el que abre su puerta entra y ¿qué? Y cena. Pero Jesucristo es un caballero. Y nosotros como iglesia tenemos que ser también ese mismo comportamiento. Yo no voy a ir a la casa del hermano Rojas y lo voy a cachetear con la Biblia. O lo voy a agarrar a bibliazo. No. Yo les hablo lo que dice la palabra. Que todos somos sus hijos, pero hay hijos de perdición. Desgraciadamente. Pero también, por su gracia, esos hijos de perdición pueden ser también hijos de ¿qué? La salvación. Y ese es nuestro trabajo en fe, no en obligación, de demostrar a estos hijos de perdición que Dios tiene una nueva oportunidad como a nosotros también. Porque por su gracia somos salvos. No por obras, sino por fe. Y es lo que a veces no entendemos. Que queremos ser ¿qué? Obras, y pensar que a través de estas obras que hagamos vamos a ser salvos o vamos a agradar a Dios. O le caímos a Dios mal, por eso me están pasando estas cosas, por eso me está sucediendo aquello. No, hermanos. Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo para que andemos también, ¿sí?, haciendo obras que Él mismo ha preparado para que nosotros andemos en esas obras. No quiero decir que usted vaya y venda su casa, ¿verdad? Y me dé el dinero a mí. No, no se trata de eso. Sino la obra de fe es hablarles a aquellos de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Este mundo lo rechazó. Este mundo lo sigue rechazando de una u otra forma. Pero usted no lo haga. Abra su corazón nuevamente y dile: Señor, yo quiero ser también tu discípulo. No soy de los 12, pero sí soy tu discípulo. Soy tu apóstol en forma general. Por eso es una iglesia y confesamos que esa es una iglesia santa y apostólica. Universal, que significa católica. ¿Cuántas veces ha orado usted en este día? En esta semana. Dice bien que los discípulos se reunían después de que vieron, ¿verdad?, ascender a nuestro Señor. Todos se fueron al aposento alto. Todos los discípulos, junto con ¿quiénes? Con las mujeres, la madre de Jesús. Y acuérdense que la mamá de Jesús no era seguidora de Jesucristo anteriormente. Se acordarán en Mateo o Marcos, capítulo 3, del 13 al 15, que dice: Maestro, tu madre y tus hermanos están ahí en la puerta preguntando por ti. ¿Y cuál fue la contestación tan dura que hace nuestro Señor Jesucristo? Sí, ábrele paso a mis hermanos, a mi madre, y se sienta aquí. ¿Qué dijo? Los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿esos son qué? Mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Imagínense lo que complica ser un seguidor de Jesucristo. Y a veces ponemos pretextos, ¿verdad? Pero Jesucristo no puso ningún pretexto, porque es el bueno, la persona perfecta en nuestras vidas y en nuestra vida.
Les invito entonces, hermanos, que cualquier cuestión que ustedes tengan, cualquier pregunta, háganselo a Dios en oración. Abran sus Biblias y oren a Dios. Y que se haga la voluntad de Dios. Porque dice así la palabra, también leímos en Juan. Que pidiendo conforme a su voluntad de Dios, ¿Dios qué? Nos va a contestar. ¿Y cuál será la voluntad de Dios que quiere para nosotros? Que nos vayamos apartando de este mundo. Porque usted no pertenece a este mundo. Usted pertenece a la patria celestial, donde está nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra. Amén. Ahí está nuestro lugar. Y Jesucristo no nos ha dejado huérfanos. Desde entonces, desde esta oración sacerdotal, pidió por nosotros. Digo, déjalos, no te pido que los quites de este mundo, sino que déjalos y los cuides y los protejas, como hoy nos ha protegido. Mucha gente no se da cuenta que Dios los está protegiendo. Piensan que es su suerte, o piensan que es el horóscopo que dijeron que se leyó, piensan que es otra cosa. Sin embargo, Dios nos protege. Y pedimos a Dios que proteja a nuestros jóvenes, que proteja a nuestros niños, que proteja incluso a aquel hijo desobediente, que los traiga algún día en su momento a los pies de Jesucristo y se humillen. Porque somos salvos por fe y no por obra. Que el Espíritu Santo trabaje, hermanos, en sus vidas y vivir. Que el Espíritu Santo es el que llama y convoca, y que en un momento dado, y yo pido a Dios, esa es su voluntad, que este templo sea cada día más grande en cuestiones, primeramente, de conocimiento de la verdad, de la palabra, y segundo, también de más hijos de Dios. Eso es lo que yo creo que Dios quiere para ti y para mí. Y que sus familias sean fuertes en fe. Que en cualquier momento que usted pase, en cualquier crisis, dése cuenta, si uno se da cuenta que es el momento, y si se dio cuenta, ¿quién les ha ayudado a pasar esas crisis que ha tenido? ¿Quién? Dios. Y que todas las cosas buenas provienen ¿de quién? De Dios. Que Dios nos siga acompañando, hermanos. Que Dios sea con ustedes, porque somos sus hijos y no somos de este mundo, no pertenecemos, vivimos aquí, pero estamos de paso, porque hay otro lugar excelente y mejor que no podemos imaginar, solamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus vidas y sus corazones hoy y siempre. Sigamos Amén. orando y sigamos abriendo la palabra de Dios y confiando en su voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos con el canto del sermón. Si se fijan, no he cambiado mucho los himnos para ir aprendiéndolos más y más cada día, o sea, cada domingo. Ya cuando vayamos teniendo más repertorio, pues ya. Pero solamente así, ¿verdad? ¿Cómo se aprenden las cosas? Pues practicándolas. Vamos a entonar el siguiente canto, Cuán grande sea.